Voy a hacer una bolsita entonces. Vamos a tratar del tema de hemorragias uterinas, ¿no? Empezaremos diciendo que las hemorragias uterinas más o menos representan aproximadamente el 15 al 20% de motivo de consulta en ginecología, digamos, ¿no? Y más o menos representan entre el 30 al 50% de causas quirúrgicas en el ambiente de ginecología también. ¿Qué tenemos que recordar? Que el único sangrado normal es el sangrado menstrual, ¿no? Todo que escapa a digamos, a las características del sangrado menstrual serán considerados como hemorragias uterinas. Entonces, cualquier alteración en cuanto a la duración del sangrado, en cuanto a la cantidad del sangrado o en cuanto a las alteraciones de la ciclicidad del ciclo menstrual serán considerados dentro de las hemorragias uterinas anormales. Bueno, antiguamente había un sinnúmero de, digamos, de conceptos o definiciones, ¿no? Se hablaba del spotting, del sangrado intermenstrual, oligomenorrea, polimenorrea, menorragia, metrorragia, menometrorragias, en fin, todos esos, digamos, todos esos términos hoy en día como que ya están quedando en desuso, ya no se utiliza dentro de los diferentes estudios o protocolos. Probablemente los únicos que todavía se siguen utilizando son los términos de oligomenorrea, polimenorrea y amenorreas, ¿no? Pero todos los demás, digamos, la FIGO desde el año 2011 o 2010 creo, ya los ha dejado de lado, ya ellos han entablado una nueva clasificación o nomenclatura, digamos, para las hemorragias anormales. ¿Qué es lo que sabemos, digamos, dentro de esto? Creo que ya lo han hecho, dentro de las características normales de un ciclo menstrual o del sangrado menstrual, ¿no? La FIGO ha dado sus parámetros, digamos, que ellos han estandarizado y básicamente con los cuales nos manejamos hoy en día, pero de todas maneras hay otras, digamos, otros parámetros más comunes que ustedes los van a poder observar. Dentro del intervalo sabemos que el ciclo menstrual dura entre 28 más menos 7 días, ¿no es cierto? O sea, entre los 21 hasta los 35 días, ¿no? Pero la FIGO un poquito que ha, digamos, modificado ese intervalo y habla desde 24 días hasta los 38 días. O sea, cada 24 o hasta cada 38 días puede ser considerado normal el ciclo. En cuanto a la duración, también sabemos que lo normal es 4 más menos 2 días, ¿no? O sea, pasado los 7 días ya podría ser considerado como una hipermenorrea, ¿no? Pero la FIGO también ya un poquito ha modificado eso y da como duración del sangrado 4.5 hasta los 8 días, ellos los consideran normales. Y en cuanto a la cantidad de sangrado, casi no ha habido mayor variación porque siempre se toma en cuenta, si digamos, el volumen mayor. Cuando está por encima de 80 mililitros se considera patológico y los protocolos anteriores mencionaban que por debajo de 20 debería de considerarse una hipomenorrea, pero la FIGO lo bajó hasta 5. Pero en realidad el volumen menor no se toma mucho en cuenta para el diagnóstico de las hemorragias uterinas, sino más bien el volumen mayor de 80 mililitros, ¿no? Bien. Como les decía, la FIGO ya ha establecido, digamos, sus nomenclaturas o sus parámetros que se están tratando de normal o protocolizar, digamos, a nivel mundial. Entonces ellos hablan de alteraciones de la regularidad, sea un sangrado uterino irregular o una ausencia de sangrado menstrual. Alteraciones en la cantidad, un sangrado menstrual abundante o un sangrado menstrual escaso. Alteraciones de la duración, o sea, cuando el ciclo menstrual es muy prolongado o muy corto. También mencionan el término de sangrado irregular de origen no menstrual y sangrado fuera de la edad reproductiva, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el sangrado uterino anormal? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es cuando hay alguna alteración, cualquiera sea de estas las que hemos mencionado, durante el ciclo menstrual. Es una alteración, volvemos a repetir,
en la duración, en la cantidad del sangrado menstrual o en la ciclicidad del ciclo menstrual. Y lógicamente, ¿dónde tiene su origen? A nivel del cuerpo uterino fundamentalmente, por eso se llama sangrado uterino anormal. Asimismo, se establecen dos tipos de sangrados uterinos dependiendo del tiempo de evolución, ¿no? Tenemos el sangrado uterino anormal crónico, que se define como la presencia de alteraciones menstruales durante por lo menos un lapso de 6 meses, ¿no? O sea, dentro de esos primeros 6 meses, la paciente repetidamente ha tenido que tener alteraciones durante su ciclo menstrual. Y el sangrado uterino anormal agudo simplemente viene a ser una condición, digamos, en un tiempo específico, ¿no? O sea, es un sangrado masivo que va a repercutir sobre el estado de salud de la paciente y poniendo en peligro su vida. Ese sangrado uterino anormal agudo se puede presentar dentro de un cuadro de sangrado crónico, ¿no? Si la paciente de manera crónica está con los sangrados irregulares, de pronto tiene un episodio de sangrados agudos. Dentro de otros términos, como habíamos mencionado, hablan del sangrado anormal del tracto reproductor. Entonces, cualquier condición, patología que genere un sangrado del tracto reproductor inferior escapa del término de sangrado uterino, ¿no? Se considera sangrado anormal del tracto reproductor y tenemos la definición de sangrado intermenstrual, que es simplemente la que se presenta entre las menstruaciones. Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Ya creo que eso es lo más importante, recordar, digamos, todo lo que está estandarizado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en relación a los sangrados anormales. Y entonces ellos han establecido un acrónimo que es PALM-COEIN, para que nosotros recordemos qué significa cada una de ellas. PALM-COEIN, ¿no? La P, la A y la M van a representar patologías estructurales, patologías fácilmente diagnosticadas que clínicamente se pueden diagnosticar a través de un estudio de imágenes, se pueden diagnosticar, o a través de un estudio histopatológico, ¿no? Patologías netamente estructurales. ¿Quiénes están incluidas? Los pólipos, las adenomiosis, los leiomiomas y las malignidades. ¿Qué involucran las malignidades? Las patologías endometriales de tipo hiperplasia o carcinoma de endometrio. Luego tenemos el COEIN, que representa las patologías no estructurales, o sea, patologías que de pronto muchas veces son de difícil diagnóstico, los estudios por imágenes no nos ayudan mucho y los estudios histopatológicos tampoco de pronto ayudan mucho para su diagnóstico. ¿Quiénes están involucrados? O sea, ¿qué engloban acá? Los trastornos de coagulación, los desórdenes ovulatorios, las patologías intrínsecas del endometrio, no las hiperplasias ni el carcinoma, sino las patologías intrínsecas del endometrio, las causas iatrogénicas y otras no clasificadas. ¿Qué es importante determinar aquí? Que, como ustedes ven, sin ninguna digamos, no se identifica ningún causal del sangrado en la paciente, de frente se coloca como sangrado uterino normal de tipo no clasificado. Recuerden que las pacientes pueden tener 1, 2 o más diagnósticos de sangrado uterino anormal, pero no todos ellos ser la causa del sangrado, como vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? ¿Algo que haya quedado en duda hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo está bien? Bien, entonces tenemos ahora, vamos a ir hablando de cada una de esas, ¿no? Un pequeño detalle porque eso probablemente lo van a tocar más a fondo cuando hablen de cada una de las patologías. Entonces tenemos en primer lugar los pólipos, ¿no? ¿Qué es el pólipo? El pólipo es una proliferación epitelial, comprende tejido glandular, tejido estromal y tiene un componente vascular, ¿no? Entonces el pólipo se ubica a nivel del endometrio, diferentes tamaños, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden generar sangrado, algunos no generan ningún tipo de sangrado, es una patología totalmente benigna, pero recuerden que también tiene, digamos, un cierto riesgo de malignidad. Menos del 4% de estos pólipos pueden tener una degeneración maligna.
¿Cómo hacemos el diagnóstico de los pólipos? Nos valemos de la ecografía transvaginal, de la histerosonografía y también de la histeroscopía, ¿no? Más o menos en ese, digamos, en esos pasos. Primero le hacemos una ecografía. Si encontramos un engrosamiento endometrial o alguna ecogenicidad que nos llame la atención a nivel del endometrio, podemos sugerirle a la paciente que se haga una histerosonografía. Digamos, de todos los procedimientos, la histerosonografía, digamos, es un método no invasivo que permite evaluar adecuadamente el útero, porque lo que se hace es inyectar solución salina, se distiende toda la cavidad endometrial y podemos evaluar adecuadamente las paredes en su totalidad del endometrio. La histeroscopía ya es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que aparte de servir de diagnóstico, también nos va a permitir tomar biopsias o de pronto ya realizar una acción terapéutica, en el caso de que se trate de pólipos, la resección, la polipectomía, o en el caso de que se trate de miomas submucosos, también permite las resecciones. Las adenomiosis, ¿no? La adenomiosis viene a ser simplemente la implantación ectópica de endometrio a nivel del miometrio, ¿no? Así como hay embarazos ectópicos, entonces, que se alojan en otra zona que no sea en la cavidad uterina, la adenomiosis representa eso, un tejido endometrial ectópico alojado en el miometrio. El diagnóstico de este tipo de patología fundamentalmente desde el punto de vista histopatológico. Ecográficamente a veces es muy difícil diagnosticarlo o incluso también nos podríamos valer de la resonancia magnética, pero el diagnóstico histopatológico, digamos, es el diagnóstico certero de esta patología. Aproximadamente el 75% de las mujeres pueden cursar con una adenomiosis y no hacer sintomatología, ¿ya? Solamente un 5 a un 10% de las pacientes que cursan con adenomiosis hacen sintomatologías severas, ya sean de sangrado o de dolor pélvico. ¿Algo hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo está bien? Bien, entonces pasamos a los leiomiomas, ¿no? O sea, a los miomas uterinos. Entonces, ¿qué son los leiomiomas o los miomas uterinos? También son tumores benignos, tumores mesenquimatosos que involucran el tejido muscular liso, lógicamente, del útero. Son tumores totalmente benignos, pero también tienen la posibilidad de una degeneración maligna. Así como los pólipos pueden degenerarse, estos miomas también. Más o menos alrededor del 0.5 al 1% de todos los miomas pueden sufrir una degeneración maligna. La sintomatología, lógicamente, de la miomatosis uterina es variada, también eso se va a ver en otra clase, me parece, pero recuerden que desde el punto de vista clínico, los miomas se pueden clasificar en tres grandes grupos, ¿no? Los submucosos, los intramurales y los subserosos, ¿no? De estos, quien causa mayor sintomatología, sangrado, los submucosos, ¿no? Son los que más causan sangrados y causan sintomatología en la mujer, a veces independientemente del tamaño del mioma, ¿no? Podemos tener un mioma de 2 centímetros y generar sintomatología, sangrados abundantes. O podemos tener un mioma de 6 centímetros, no, bueno, mucho, un mioma de 4 centímetros intramural y la paciente está como sin nada, ¿no? Pero entonces los submucosos sí son, digamos, los más importantes. Entonces, y dentro, digamos, de esta clasificación de la FIGO, a la leiomiomatosis las clasifican, ya digamos, hasta en 9 grupos, digamos así, y le dan una mayor importancia a los submucosos, ¿no? Entonces, aquí se clasifica en 3 grandes grupos, los miomas o los submucosos, que van a ser, digamos, se van a subclasificar 0, 1 y 2. Los miomas submucosos 0, son estos de acá, son los miomas submucosos pediculados. El 1 es cuando tiene un componente, o es un mioma submucoso que tiene un menos del 50% de componente intramural.
El tipo 2 también es un mioma submucoso, pero que tiene más del 50% de componente intramural. Entonces, estos tres son submucosos y esta clasificación le da una importancia, digamos, especial debido a que son los que producen sintomatología, ¿no? Luego tenemos a seis subtipos más, pero que están clasificados dentro de los otros, ¿no? Y dentro de los otros están involucrados los miomas intramurales y los miomas subserosos, ya con una, digamos, con una categoría especial, dependiendo de si tienen un componente intramural o no. Y finalmente tenemos los leiomiomas híbridos, que son estos de acá, que abarcarían, digamos, casi toda la totalidad del cuerpo uterino, ¿no? Tienen un componente submucoso y a su vez tienen un componente subseroso. Luego tenemos la M de maligno. Habíamos mencionado que aquí están involucradas todas las patologías endometriales tipo hiperplasias con atipia, hiperplasias endometriales con atipia o sin atipia, y asimismo los carcinomas endometriales. Por supuesto que aquí, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Los factores de riesgo, ¿no? Ya sea para hiperplasia o para cáncer de endometrio. Por ejemplo, recuerden que para el cáncer de endometrio la edad es muy importante. Las mujeres mayores de 60 años, de todas maneras tenemos que pensar en este tipo de patología. Y hay una triada, ¿no? También para mencionarles, ya cuando hagamos el cáncer de endometrio lo vamos a enfocar mejor, pero hay una triada para las pacientes cuando sospechemos de cáncer de endometrio, ¿no? Paciente, bueno, lógicamente, mujer, obesa, hipertensa, diabética, que viene con sangrado, lo primero que tenemos que descartar es un cáncer endometrial. Luego tenemos los problemas de coagulopatía, ¿no? Entonces, aquí están todos los trastornos de la hemostasia. ¿Cuál es el más frecuente? La enfermedad de von Willebrand, ¿no? Generalmente este diagnóstico de coagulopatía lo vamos a sospechar en las pacientes adolescentes, ¿no? Y siempre hay que descartar esa posibilidad. Tenemos los desórdenes de la ovulación. Entonces, aquí dentro de los desórdenes de la ovulación tenemos todas las patologías endocrinológicas que van a generar una insuficiencia ovárica, o sea, un problema de la ovulación. Puede ser un problema netamente del ovario, como en el caso del síndrome de ovario poliquístico, como pueden ser otras, otras patologías endocrinológicas, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes? Las dos más importantes son el hipotiroidismo y las hiperprolactinemias como causas de desórdenes ovulatorios. Tenemos la patología endometrial, ¿no? Entonces, la patología primaria del endometrio. Aquí están incluidas, digamos, o mejor dicho, se hace el diagnóstico de una patología primaria del endometrio cuando hemos descartado todas las demás patologías. Eso quiere decir que esto es un diagnóstico de exclusión. Hemos excluido todo lo demás y es una paciente que tiene un sangrado totalmente anormal, tanto en cantidad como en duración. Por exclusión, concluimos que se trata de una patología primaria del endometrio. Y dentro de esta patología primaria del endometrio tenemos a dos grupos: a los trastornos de los mecanismos reguladores de la hemostasia endometrial, es decir, hay una alteración de las sustancias vasodilatadoras, de las sustancias vasoconstrictoras y del plasminógeno. Entonces todo esto se altera, hay un desequilibrio y la paciente sangra de manera irregular. Y también tenemos el grupo de los trastornos de los mecanismos reparadores del endometrio, ¿no? O sea, si la paciente tiene el antecedente de muchas infecciones endometriales, si la paciente ha sido sometida a muchos procedimientos endouterinos, o sea, muchos traumas endouterinos, nos quedamos también con esta patología. Las causas iatrogénicas, lógicamente acá están involucrándose todas las sustancias, fármacos o productos que nosotros le administremos a la paciente y que de pronto le generen sangrado, ¿no? Aquí están involucradas todos los anticonceptivos o todos los, digamos,
todos los fármacos de índole hormonal, incluyendo los dispositivos intrauterinos que son a base de levonorgestrel, recuerden que es un progestágeno, también incluyen los anticonvulsivantes, los anticoagulantes, la rifampicina, de pronto son los que más están asociados a sangrados. Finalmente, los no clasificados, ¿no? Cuando ya hemos evaluado todo, de pronto por ahí encontramos alguna otra patología que no está dentro de los rubros anteriores, entra dentro de los no clasificados. Las malformaciones, las endometritis, las hipertrofias miometriales están dentro de este grupo. Bien, entonces, ¿hasta ahí se entendió la clasificación? ¿Sí? Bien, entonces, cuando nosotros estamos frente a una paciente con sangrado uterino normal, en la historia ponemos así, PAL-COE, ¿no? Entonces, una vez que ponemos eso, ya más o menos ponemos, dependiendo de la ausencia o la presencia de, digamos, de la patología, le ponemos el 1 o el 0. 0 si la patología está ausente y 1 si la patología está presente. Y dentro digamos, del PAL-COE, el único que tiene subclasificación, recuerden, es la leiomiomatosis, ¿no? Es el único. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el primero, ¿no? Acá vemos que le ponen el 1 en la L, que quiere decir que el diagnóstico del sangrado anormal en esta paciente es por leiomiomas y de tipo submucoso, ¿no? Así de fácil. Aquí vemos que el 1 está en la A, entonces el diagnóstico de esta paciente es la adenomiosis. Acá avanzamos, por ejemplo, acá. Recuerden, acá, por ejemplo, esta paciente tiene el 1 en la leio, en la L, o sea que hay presencia de leiomiomas de tipo submucoso y que adicionalmente tiene una patología endometrial, ¿no? Probablemente una hiperplasia, un cáncer, ¿no? Pero la cosa es que tiene una patología endometrial. Pueden haber varias patologías coincidentes, pero no todas son las causas del sangrado, sino que simplemente identificamos, digamos, qué patologías están presentes en la paciente. Luego, cuando haces toda tu evaluación, ya vas descartando cuál de ellas es la causa de ese sangrado anormal. Bien, más o menos cómo orientarnos, ¿no? O sea, como les decía, si tenemos una paciente prepúbera, una niña de 8, 9 años, que viene con sangrado, lo primero que tenemos que descartar es algún trauma a nivel de los genitales, descartar una lesión, ya sea en los genitales externos o en los genitales internos, y de todas maneras en este tipo de pacientes estamos obligados a descartar la posibilidad de una violencia sexual, ¿no? Tanto en las adolescentes como en las perimenopáusicas, las principales causas del sangrado son los desórdenes anovulatorios. Si estamos frente a una paciente, una mujer en etapa o en edad reproductiva, lo primero, pedirle su beta, descartar si está gestando o no, porque las primeras causas de sangrado en este tipo de pacientes son secundarias a patologías propias de la gestación. En las posmenopáusicas, si bien es cierto, la primera causa de sangrado es la atrofia endometrial, nosotros estamos, digamos, obligados a descartar en primera instancia el cáncer de endometrio. O sea, no es que sea lo más frecuente. Lo más frecuente son las atrofias endometriales. Pero ¿qué estamos obligados a descartar en primer orden? No la atrofia, sino el cáncer de endometrio. Antiguamente también se hacía esa clasificación, ¿no? Las hemorragias uterinas anormales de tipo, o sea, teníamos las hemorragias uterinas anormales, digamos, como todo el grupo, y de ahí se subclasificaban en hemorragias uterinas anormales de causa orgánica y las disfuncionales. ¿Cuál de estas dos era la más frecuente, se considera la más frecuente? Las hemorragias uterinas de orden disfuncional. Pero este es un diagnóstico también de exclusión. Una vez que has descartado todas tus patologías orgánicas, te quedas con el diagnóstico de hemorragia uterina disfuncional. No todas las hemorragias uterinas disfuncionales son anovulatorias. Si bien son las más frecuentes, las anovulatorias, los desórdenes anovulatorios, pero también hay un grupo de pacientes a las cuales se les diagnostica hemorragias uterinas disfuncionales, pero que tienen ciclos ovulatorios. Son las menos frecuentes, pero también hay.
Bien, ¿cuál es el estudio? ¿Cómo debemos de evaluar a una paciente que viene por sangrado anormal? Primero, tratar de cuantificar el sangrado, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos una valoración subjetiva, la valoración objetiva y la valoración semiobjetiva. La valoración subjetiva, como ustedes saben, es simplemente el interrogatorio, ¿no? La que le preguntamos a la paciente cuánto sangra. De pronto ella nos puede decir poco cuando realmente sangra mucho, o nos dice que sangra, bueno, una gran cantidad cuando realmente es muy poco, ¿no? Entonces, a veces esto no se debería de tomar muy en cuenta porque es muy subjetivo y a veces lo que ellas nos comentan no guarda relación con la realidad, digamos, ¿no? La valoración objetiva más o menos cuantifica, dicen, hasta casi el 100% de las pérdidas sanguíneas que pudiera tener la mujer, pero es un procedimiento que en realidad no se utiliza salvo en estudios clínicos, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Se hace el dosaje de la hematina alcalina y eso más o menos representa la cantidad de sangrado que tiene la paciente, pero es muy complicado solicitarlo, de pronto no todos los laboratorios lo hacen, entonces ese tipo de valoración objetiva bastante exacta se reserva básicamente para los estudios clínicos. Luego tenemos la valoración semiobjetiva en función a este puntaje establecido por Higan, en función a si la paciente utiliza tampones, toallas higiénicas y si de la paciente pierde coágulos o no, ¿no? Entonces ellos bueno, han establecido esta puntuación. Recuerden ustedes que un tampón vaginal más o menos puede contener hasta 5 mililitros de volumen sanguíneo, mientras que una toalla higiénica puede contener aproximadamente hasta 15 mililitros, ¿no?, de volumen de pérdida de sangre. Entonces le da pues a cada uno de estos, por ejemplo, si es un tampón ligeramente manchado, le pone una puntuación de 1, si está moderadamente manchado, de 5, si está completamente empapado, le da un puntaje de 10. Lo mismo sucede para las toallas higiénicas, si está ligeramente coloreada, le da un puntaje de 1, si está moderadamente coloreada, 5, si está completamente empapada, 20, ¿no? También acá le pone 1, si la paciente refiere pequeñas pérdidas de coágulo, y 5 si ella dice, no, pierdo todo, lo que me baja son solamente coágulos, ¿no? Acá también le agrega este puntaje, hay otro investigador, pero no me acuerdo su nombre realmente, que le agrega dentro de este puntaje de Higan, le agrega adicionalmente a eso al historial, ¿no? Si la paciente viene con un historial repetitivo de sangrado anormal, le da un puntaje de 5, ¿no? Pero hasta acá es el de Higan y el que generalmente se debería de utilizar. Entonces, según él, si después de haber evaluado a la paciente le dan un puntaje de más de 100, entonces ya uno puede hacer el diagnóstico de sangrado uterino anormal con una sensibilidad de hasta el 86% y una especificidad de hasta el 89%. También, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Las características, pues, ¿no?, del ciclo menstrual, como ya hemos visto, cada cuánto tiempo le viene, más o menos qué cantidad cree ella que pierde de sangrado, cuánto tiempo o cuántos días le dura. Los antecedentes familiares de pronto son importantes, sobre todo desde el punto de vista de neoplasia, sobre todo el cáncer endometrial. Los antecedentes personales, si de pronto ella padece de alguna enfermedad endocrinológica, si es usuaria de algún tipo de medicamento, si le han realizado recientemente algún tipo de procedimiento. A la exploración, como sabemos, ¿no? Pues primero el examen físico general, bueno, las funciones vitales, el examen físico general y luego el examen ginecológico específico. Se debe realizar toda una gama de estudios de laboratorio, empezando por, siempre, si se trata de una paciente en edad reproductiva, el beta, ¿no? El beta no podríamos dejar nunca de pedirlo. La fracción beta de la gonadotrofina coriónica, un hemograma, un perfil de coagulación. El perfil de coagulación, sobre todo en las adolescentes, recuerden, es un estudio que no se debería dejar de hacer.
pruebas de función tiroidea, el dosaje de prolactina, pruebas de función hepática, pruebas de función renal y las determinaciones hormonales. Las determinaciones hormonales están sobre todo dirigidas a identificar si esta paciente ovula o no ovula, ¿no? Porque recuerden que dentro del grupo de las adolescentes y dentro de las perimenopáusicas deberíamos determinar si hay un desorden anovulatorio de por medio. Entonces, ¿qué le pedimos? El dosaje de la progesterona. Si encontramos una progesterona de por encima de 3 nanogramos por mililitro, pues probablemente haya todavía una buena ovulación en esa paciente. La medición de la temperatura basal, el estudio del moco cervical y de pronto el Papa Nicolau también nos puede ayudar en algo, ¿no? Los estudios por imágenes, los más importantes, como les había mencionado, la ecografía transvaginal, la histerosonografía y la histeroscopía. Son las pruebas de imágenes más importantes para evaluar todo lo que es el cuerpo uterino y el endometrio. La biopsia endometrial, entonces, eso también es importante sobre todo en aquellas pacientes que vienen con un sangrado postmenopáusico, ¿no? Entonces, aquellas mujeres que vienen con un sangrado después de un año de ausencia total de menstruación, deberíamos de pensar en la posibilidad de una biopsia de endometrio, pero aquí también habría que sopesar, uno, la edad. De pronto, si es una paciente de más de 60 años, sí sería importante una biopsia de endometrio. Valoramos la ecografía y medimos el grosor endometrial. Si se trata de una paciente, creo que ya les había mencionado, si se trata de una paciente que no toma terapia de reemplazo hormonal, el grosor del endometrio debe ser máximo 4. Si está por encima de 4, habría la posibilidad de una biopsia. Si se trata de una paciente que toma terapia de reemplazo hormonal, el endometrio podría llegar a medir hasta 8 milímetros siendo normal. ¿Ya? Ya, a ver, hasta ahí, ¿alguna pregunta para pasar al tratamiento? Si tiene terapia hormonal, ¿cuánto es el límite para el tipo 8? De 9 para arriba. No, ya lo ideal es realizarle un legrado. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta adicional? Como les había dicho también creo que al inicio, recuerden que en una posmenopáusica la primera causa de sangrado es la atrofia, ¿no? Generalmente pensaríamos que si está atrofiado no debe sangrar nada, pero en una posmenopáusica, debido a que el tejido cada vez es más, digamos, las capas son cada vez más delgadas o hay menos capas de células, hay mayor posibilidad de compromiso vascular. Entonces, sangra, ¿no? La paciente. ¿Algo más? Pero lo primero que tenemos que descartar, repito, es el cáncer de endometrio. ¿Una otra pregunta? Para pasar al tratamiento. Ya. Bueno, dentro del tratamiento se clasifican en dos grupos, ¿no? El no hormonal y el hormonal. El no hormonal generalmente, o mejor dicho, el hormonal generalmente está más dirigido a pacientes que tienen desórdenes ovulatorios, ¿no? Sobre todo el uso de los anticonceptivos orales y el uso de los progestágenos está dirigido más a ese tipo de pacientes. Dentro del tratamiento no hormonal tenemos básicamente a los antiinflamatorios no esteroideos y a los antifibrinolíticos. Se considera que el uso de los AINES reducen hasta un 40% el volumen de pérdida sanguínea. O sea, se podría decir que es bastante eficaz, ¿no? ¿Cuáles son los AINES que más utilizamos? Los comunes que vemos en el mercado, el ácido mefenámico, el naproxeno, el ibuprofeno y un poquito más alejado el diclofenaco, ¿no? Pero los más utilizados son el ácido mefenámico, el naproxeno y el ibuprofeno, son los más utilizados. Como segunda alternativa, aunque para algunos consideran que debería de ser la primera alternativa porque tiende a reducir el volumen sanguíneo más que los AINES. Si los AINES reducían el volumen de pérdidas sanguíneas en un 40%, con los antifibrinolíticos se puede reducir hasta un 50 a un 60% de pérdida sanguínea. Entonces, se consideraría que es más eficaz. ¿Cuál es el problema? El riesgo de eventos tromboembólicos, ¿no? De pronto por eso más se utilizan los AINES.
De dentro del antifibrinolítico, el que utilizamos es el ácido tranexámico, ¿no? El famoso Transamin, que creo que es el único que hay en el mercado, no sé, pero el ácido tranexámico es el que se utiliza. Dentro del tratamiento médico hormonal tenemos los anticonceptivos orales combinados, los estrógenos, los gestágenos, el nadazón, los análogos de la GnRH y la gestrinola, ¿no? O sea, de repente tenemos un poquito más de gama de medicamentos a nivel hormonal. Pero ¿cuáles son los más utilizados? Los anticonceptivos orales combinados, los estrógenos puros y los progestágenos. Dentro de todos los hormonales son los más utilizados. Tanto todos ellos que van a generar, o sea, todo, digamos, todo el enfoque hormonal está dirigido a conseguir un descenso o lograr un descenso de la FSH y de la LH. Por lo tanto, inhiben la ovulación y al inhibir la ovulación, lo que van a generar, digamos, es... no, miento, me estoy confundiendo. Entonces, este tratamiento hormonal lo que va a generar más bien es que haya ciclos ovulatorios lo más regulares posible para que se produzca una cantidad adecuada de progesterona. Entonces recuerden ustedes que la progesterona es, digamos, la antítesis de los estrógenos, ¿no? Los estrógenos lo que van a generar es una proliferación endometrial, mientras que la progesterona lo que va a generar es inhibir esa proliferación endometrial, generando atrofia y por ende se bloquea el sangrado. En el caso, digamos, de pacientes que vienen con un sangrado, una hemorragia uterina anormal, aguda, en donde esté, digamos, que se trate de una adolescente que no ha tenido todavía vida sexual activa, tiene un sangrado masivo, de pronto por ahí no le podemos realizar un legrado uterino porque involucraría, digamos, manipular los genitales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos optar? Por un tratamiento médico hormonal también. En el caso de los anticonceptivos orales combinados, le deberíamos dar a esa paciente 2 a 3 comprimidos al día, algunos dicen hasta por una semana, 2 a 3 comprimidos al día durante más o menos una semana y luego reducirlo a un comprimido diario por lo menos durante 3 semanas, o sea, de tal manera que completamos todo un mes, ¿no? También podemos utilizar en el caso de los sangrados uterinos anormales agudos el uso solo de estrógenos, que son los estrógenos equinos conjugados, pero estos se utilizan de manera endovenosa, ¿no? Se considera que para el manejo de los sangrados uterinos anormales agudos, el mejor es el uso de los estrógenos conjugados o equinos conjugados. Inicialmente le damos 25 miligramos cada 6 horas de manera endovenosa durante 24 horas aproximadamente y luego ya una vez que cede el sangrado le pasamos a los anticonceptivos orales combinados por un periodo de 10 a 14 días. Los gestágenos, que son las progesteronas, diferentes formas de, digamos, de presentación. Tenemos la norepinefrina, el acetato de medroxiprogesterona, la progesterona micronizada. De pronto, el acetato de medroxiprogesterona es también el que más se utiliza porque es más fácil de usar. El acetato de medroxiprogesterona lo tenemos en sus presentaciones orales y en su presentación intramuscular, ¿no? Su presentación oral de 5 y de 10 miligramos se puede dar vía oral una sola vez al día durante el lapso de 7 a 10 días. Mientras que el acetato de medroxiprogesterona de uso intramuscular es la de depósito, la que utilizamos en planificación familiar, ¿no? Que viene de 150 miligramos. También los gestágenos son de utilidad en el caso de sangrados uterinos anormales agudos. ¿Cómo se usan? Utilizamos la progesterona 20 miligramos cada 8 horas durante aproximadamente una semana y luego pasamos a 20 miligramos al día por el lapso de 14, incluso hasta 21 días, ¿no? También es otra, digamos, otra forma de utilizarlo para el manejo de las agudas. Un ratito esto también.
estoy pasando visita de repente. Ya. Luego tenemos otros productos como el danazol. El danazol es un derivado de la testosterona, ¿no? Que también lo que va a hacer es disminuir, disminuir las concentraciones de FSH y LH. ¿Cuál es la gran desventaja de este danazol? Sus efectos androgénicos, ¿no? El acné, de pronto tendencia a la calvicie, tendencia a la obesidad. Entonces son sus efectos androgénicos. Ya, entonces el danazol, ¿no? Luego tenemos los análogos de la GnRH, que igualmente no se utilizan mucho para el manejo de los sangrados uterinos anormales, básicamente porque el uso de este producto a largo plazo genera osteoporosis. Entonces, por ese gran efecto adverso, se deja, digamos, como tercero o cuarta línea de medicamento, ¿no? Y la gesrinona, que también es un derivado de la testosterona, de la nortestosterona, que también pues tiene efectos androgénicos, por eso es que no se usa mucho. Entonces, dentro de los hormonales, recuerden, ¿no? Los anticonceptivos orales combinados, los estrógenos puros y los gestágenos puros son los que más se utilizan. Y finalmente, pues el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando ya la paciente no ha respondido a todas las medidas que le podíamos haber indicado, de pronto no responde al tratamiento, es intolerante a los medicamentos que le realizamos, de pronto ya su deseo de fertilidad ya llegó a tope, ya tiene los hijos que deseaba tener, entonces ya no hay motivo para conservar el útero, podemos plantearle el tratamiento quirúrgico. El legrado uterino es una medida, digamos, salvadora en los casos de sangrados uterinos agudos, más no para los crónicos, ¿no? Para los crónicos que tenemos la ablación endometrial y la histerectomía. La ablación endometrial no es otra cosa que quemar totalmente las paredes endometriales, ya sea con electrocoagulación o con electrofulguración, ¿no? La histerectomía es la extirpación del útero. La ablación endometrial es un excelente, digamos, método o procedimiento que se le plantea sobre todo a aquellas pacientes que a pesar de haber recibido el tratamiento médico no han respondido, y en aquellas pacientes que de repente requieren de un tratamiento quirúrgico pero por alguna, digamos, algún factor de riesgo de orden quirúrgico no se les puede operar, entonces se les ofrece la ablación endometrial. Listo. Ahí. Comentario.